Bueno, muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos. Siendo hoy 2 de julio, ya hoy venimos teniendo nuestra quinta clase de este segundo nivel. No sobra repetirles que los micrófonos van a estar inhabilitados durante la presentación del profe y luego vamos a tener la oportunidad de activar los micrófonos para poder hacer las preguntas, que vamos a tener un receso de 5 minuticos y luego continuamos con la segunda parte de la clase de la noche. Y bienvenidos entonces todos y todas. Les voy a comenzar entonces compartiendo la pantalla y mirando con lo de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a dedicarle nuestra oración a la Santísima Virgen María. Sabemos que San Antonio María Claret quería, veneraba, adoraba a nuestra Santísima Virgen Madre Santa, donde ella nos ayuda y nos protege bajo su manto como sus hijos. Entonces quiero que todos veamos la pantalla y la vamos leyendo despacio. Señora mía, te amo y quisiera amarte más de lo que te han amado los santos de ti más enamorados. Quisiera, si en mí estuviese, hacer conocer a todos los que te ignoran. Cuán digna eres de ser amada, para que todos te amasen y venerasen. Amada Madre mía, recibe mis afectos y no permitas que un siervo que te ama vaya a ser enemigo del Dios que tanto quieres. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, que sea la Santísima Virgen María la que nos guíe hoy, nos ayude, el Santo Espíritu de Dios, a entender, a comprender y tener presente que estos libros históricos fueron escritos en la Biblia con una intencionalidad y bajo un estilo muy particular. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que Dios y la Santísima Virgen pues nos ayuden y vamos a tener presente que Dios como Padre Creador siempre está con nosotros y nos va ayudando. Yo quiero entonces en este momento ya digamos salir de este momento de la oración para hacerles presente nuestro profe Gonzalo Rendón, que sabemos ha sido ya nuestro profe en varias ocasiones, tenerlo pues presente para que hoy nos acompañe y nos dé ese alimento espiritual en la Santa Palabra. Bienvenido, profe Gonzalo. Gracias, Adrianita. Buenas noches para todos, para todas. Espero que me estén escuchando, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces voy a compartir por aquí la pantalla. Compartir. Esto es lo que vamos a compartir. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla o no? Sí. Ok, bueno. Entonces, a ver que por aquí hay, tú estás haciendo las admisiones, Adriana. Bueno, Zuli. Ok,
Bueno, entonces vamos a dar inicio esta noche, en esta jornada 2 de octubre, de este otro bloque de libros denominados libros históricos. ¿Cuáles son o qué son los libros históricos? Gonzalo, Antes de me... podemos ponerlo en grande. ¿Se Vamos a puede? ponerlo en grande. Sí. Perfecto. Este estudio, este bloque de libros que están inmediatamente después del Pentateuco, ¿no es cierto? Este bloque que son para nosotros los denominados libros históricos. Para las escrituras de los hebreos o de los judíos, estos libros tienen otro nombre. Se juntan con los libros de los profetas y ellos los denominan profetas anteriores, y a los profetas los denominan profetas posteriores. Bueno, ¿qué son los libros históricos entonces? Vamos a comenzar, tenemos que, para entender un poco mejor todo este rollo de los libros históricos, me parece que es muy importante recordar cómo fue que organizaron los líderes de Israel la literatura que hoy en día nosotros conocemos como Primer Testamento o Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. En definitiva, la Biblia hebrea es solo el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Pero además también es importante que tengamos idea de para qué, con qué fines estas personas organizaron todos estos materiales. Recordemos que estamos hablando del siglo VI al V más o menos. Estamos hablando más o menos del año 530 al 450. Es una época muy especial para el pueblo de Israel porque es la época en que, especialmente en el 534, se comenzó a hacer este nuevo éxodo desde Babilonia hasta Jerusalén. Es la época que conocemos como el retorno o el regreso de Babilonia. Entonces vamos a pensar un momentico cómo está la situación en el 534 por ahí, cómo está la situación en Jerusalén. De hecho, los que regresaron del exilio, los que estaban regresando después de todo ese trabajo que realizaron allá en el exilio, especialmente el profeta o los profetas que hoy conocemos en el libro del tercer Isaías, del capítulo 55, me parece por ahí, hasta el final del libro de Isaías, todo ese libro se dedica como a ese trabajo de animar a las personas que vivían en Babilonia para regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico había caído en manos del imperio persa y los persas pues vieron que eso no era, además, pues, que eso no era rentable, que las gentes que habían sido conquistadas por el imperio babilónico y que ahora eran conquistados por el imperio persa, no tenía sentido que toda esa gente estuvieran allá cautivos en Babilonia, haciendo que de pronto sí tenían trabajos, hacían cosas, pero no le estaban produciendo efectivamente nada al imperio. Entonces, pues ustedes saben que un imperio sobrevive gracias a lo que conocemos como el tributo. Entonces, pues ustedes qué hacen aquí, vayan para sus tierras, vayan para sus regiones, para que comiencen a producir el tributo que necesita el imperio para poder sobrevivir. Inclusive hasta se nos cuenta el libro de Esdras que el emperador Ciro, el nuevo emperador, pues les entregó una platica para que regresaran a sus tierras y a los judíos les dio pues con que, o les prestó, mejor dicho, eso no fue ningún regalo, les prestó para que reconstruyeran todo lo que tenían que reconstruir y comenzaran lo más pronto posible a producir el tributo que era cobrado por los sátrapas, porque el imperio persa se organizaba o se organizó en satrapías, así como más tarde el imperio romano se va a organizar en provincias, los persas organizaban en satrapías, los egipcios se organizaban en ciudades-estado y en cada ciudad-estado hacían una reproducción en miniatura
de lo que era la estructura administrativa, política y religiosa del imperio, y a esa estructura pequeña pues tenía que rendir ya el tributo a la sede o a la capital pues del imperio. Entonces, pensemos, estamos hablando del año 534, toda esta gente o muchas personas pues están regresando a Jerusalén. Todos tenían como ese sueño, esas esperanzas de la reconstrucción. ¿Reconstrucción de qué? Reconstrucción de Jerusalén, reconstrucción del templo, reconstrucción de las instituciones, las costumbres, las tradiciones, pero también algo que era o que estaba en primerísimo lugar era reconquistar o retomar la tierra. Entonces, vamos, aquí tengo el imperio persa, el mapa del imperio persa, para que tengamos más o menos una idea. Aquí está subrayado con este color, para mí es como rojo, Babilonia, y aquí al occidente de Babilonia está Jerusalén. Todo esto era el imperio persa. Entonces, pues estos israelitas regresaron desde Babilonia hasta Jerusalén. Esto que aquí se ve tan cerquita, Babilonia de Jerusalén, pues me dijo el chat GPT que la distancia más o menos son unos 1100, 1200 kilómetros, y que el recorrido en la época antigua, en la época del Imperio Persa, o sea, del Antiguo Testamento, el recorrido de ciudad a ciudad se realizaba más o menos en unos 4 meses, porque pues no había medio de transporte, todo tenía que ser en caravanas, y no, pues obviamente siendo unas jornadas a pie, obviamente no, pues no se pueden exceder de caminar más de 4 o 5 horas, uno por el cansancio, pues por las fuerzas mismas físicas, y otro por el sol. Ustedes saben, esta es una región demasiado caliente porque es prácticamente desértica, etcétera, no es como nuestras regiones que son muy boscosas y todo eso. Entonces, obviamente, el desplazamiento era mucho más lento. Entonces, sigamos en este ambiente de regreso de Jerusalén. Esta gente llegan a Jerusalén, pero yo me imagino que cuando están regresando, el ambiente es algo así como el primer día de la creación. Es decir, nadie sabe dónde está parado, nadie sabe por dónde comenzar, nadie sabe qué es lo que hay que hacer, nadie sabe cómo resolver una cantidad de situaciones. Pensemos que muchos de los que están regresando ni siquiera conocían Jerusalén, porque los que están regresando no son exactamente los mismos que habían partido para el destierro, son descendientes en su mayoría de los que partieron al destierro. De pronto haya uno que otro que pues alcanzó, se fue muy jovencito al destierro, y con más de, pues tendría que haber sido más o menos de unos 12, 13 años, y estar regresando más o menos de 65, 70 años, los más robustos, como dice el Salmo. Pero yo creo que es difícil, porque la expectativa de vida creo que no alcanzaba los 70 años en esta época del Antiguo Testamento. Entonces, los que están regresando no son exactamente los mismos que se fueron, sino descendientes de aquellos que se fueron y que pues crecieron digamos, con esa formación de que eran cautivos en una tierra extranjera, de que su tierra verdadera era Canaán, de que su lugar de origen, el lugar de los padres, era Jerusalén, y que algún día probablemente era posible que se regresara otra vez al territorio. Entonces ya están acá en el territorio muchos de los que estaban en Babilonia, no todos, porque recordemos que todo este trabajo que mencionaba ahorita, que le tocó al tercer Isaías, al mismo Ezequiel y a otros profetas que no están mencionados, pero seguramente hubo muchos líderes religiosos que animaban a la gente para que regresaran a la tierra de los padres, ¿no? A la tierra de los ancestros. Muchos de esos, pues, regresan y regresan con ese entusiasmo, pero se van a encontrar con una realidad muy, muy penosa. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en ruinas, israelitas que nunca, que no les tocó el destierro, ¿verdad?
Entonces, aquí se forma una especie como de encuentro un poquito belicoso, un poquito, digámoslo así, antagónico. Los que estaban en la tierra, que no habían ido nunca al destierro, que no les tocó ir al destierro, o los descendientes de esos que estaban ahí vivos cuando la invasión de Babilonia, están en su tierra, ya saben que ese es su territorio, se les aparece toda esta gente que vienen de Babilonia y pues no hay cama para tanta gente. Lo más seguro es que hay conflictos. Por supuesto que en la Biblia no se percibe ese conflicto o esa contradicción, sí, digamos más bien conflicto, que se forma entre entre los que están llegando y los que habitan, de hecho, en el territorio. Los que están llegando, entonces, ya dijimos, traen unos sueños, traen unas ilusiones, traen una esperanza de reconstruir Jerusalén, tienen pues ya la información de los líderes religiosos que estaban en Babilonia, de que Jerusalén pues es la gran capital de Israel, de que Canaán o este territorio de Israel es la tierra que Dios prometió a sus antepasados, etcétera. Tienen toda esa información, pero les toca una tarea muy grande que es comenzar como a darle forma, en definitiva, a ese proyecto. Entonces, todo eso, digámoslo así, yo puse aquí unas preguntas, pero o seguramente habría muchas más preguntas, por ejemplo, en definitiva, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Qué sucedió con nuestros antepasados realmente? ¿Qué fue lo que les sucedió en este territorio? ¿Por qué todo eso sucedió en este territorio y no en otro diferente? ¿Qué tiene que ver Yahvé con todo esto? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su intencionalidad con esta situación? ¿Cómo orientar nuestra vida hacia el futuro? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Yahvé? Es decir, aquí hay una cantidad de interrogantes, pero yo pienso que los más importantes son estos como de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros y de dónde venimos? ¿Cuál es ese cuento con Yahvé? ¿Qué es lo que él quiere de nosotros, etcétera? Entonces, para eso, pues obviamente debemos entender que los problemas que hay de fondo aquí son el problema de la identidad, el problema de conectar con un pasado. Recordemos que aquí los que están regresando no son de una tradición digamos, de esta tierra, ¿no? Sino más bien de tradición de allá de Babilonia. Se vinieron entusiasmados porque tal vez sus padres, sus tíos, sus abuelos, en fin, los animaron mucho para que vinieran a poseer este territorio, pero entonces hace falta como esto, recuperar esa identidad, darle forma, conectar con ese pasado, conectar con ese pasado, con los ancestros. Por otra parte, asegurarse de estar entonces en línea con ese Dios en el cual sus padres han creído y en el cual han confiado, es decir, reconectar con Yahvé. Otro tema es importante, la certeza de la propiedad de la tierra, es decir, realmente ahora sí nosotros vamos a poder estar tranquilos en este territorio. Y aquí también se me pasó una, pero obviamente que estaba también en el ambiente, era el tema de la bendición, es decir, con qué tipo de bendición nos estamos moviendo o nos vamos a mover aquí. ¿Cuál va a ser ese futuro? Es decir, tenemos ya más o menos unas claridades, pero también hay que resolver como todos estos acertijos, todas estas interrogantes. Para esto entonces no vamos a pensar que se sentaron a escribir efectivamente ningún tipo de libro. Ningún tipo de libro se escribe completico en este periodo del retorno. Vamos a pensar más bien en que ellos de hecho, tenían una cantidad de materiales, no libros, que inclusive todavía no es la época del libro. Tenían muchos rollos en los cuales había tradiciones, había relatos, había toda una cantidad de historias que ellos conservaban. Esta gente cuando se fueron al destierro, los que fueron al destierro,
pues obviamente se llevaron una cantidad de materiales, pero no podemos decir que se llevaron la Biblia bajo el brazo, no, porque no la tenían todavía estructurada tal como la conocemos hoy. Tenían, repito, tenían materiales, tenían muchos rollos, fragmentos, pero no tenían todavía una estructura definida, no tenían como nada organizado. Podían quizás consultar, ve, aquí hay un relato que nos habla de tal y tal cosa, por aquí otro de más allá. Entonces, con esos materiales que ellos tenían, comienzan a darle como ese orden. Entonces, ¿quiénes somos y qué vamos a hacer de aquí para adelante? Entonces, pues la primera cosa o la primera pregunta o la primera inquietud o el primer problema para resolver es el origen. Es el origen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Entonces, con el tema del origen, empiezan a revisar y se encuentran que tienen unos rollos, unos fragmentos que hablan de Abraham, que hablan de todo el tema de Abraham, de cómo Dios lo llamó, Abraham era un pastor nómada, que venía de Ur de los Caldeos, que Yahvé un día le dijo a Abraham, Abraham, porque no era Abraham desde el inicio, sal de tu tierra y de tu parentela. Todo eso entonces ya, miren que ya ellos van a encontrar como un elemento importante para darles como sentido a la pregunta de dónde, quiénes somos y de dónde venimos. Entonces aquí está nuestro gran padre, aquí está la historia, el rollo o el pedacito que nos habla de Abraham. Pero entonces con Abraham suceden estas 3 o 4 cositas. Abraham es bendecido. Ese es un tema muy importante y por eso va a quedar como primerito en el primer libro que comienzan a organizar, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con Abraham, su vocación, la alianza que Dios hace con él, la bendición que recibe de parte de Dios, la promesa de una enorme descendencia y la promesa de un territorio. Mire que esto ya le da tranquilidad a la comunidad. Listo. Entonces nosotros descendemos de Abraham, somos hijos de Abraham y no es que, digamos, se pongan a pensar, no, pero sí somos de verdad descendientes de Abraham. No, no, no. Ya hay una seguridad. Descendemos de Abraham, somos hijos e hijas de Abraham. Y a través de Abraham, también entonces nuestro pueblo ha sido portador de una bendición. Eso es importantísimo para los israelitas, de una bendición. Luego, la promesa de la descendencia, es decir, que nadie se queda por fuera de esa promesa o de esa bendición de Dios, porque al ser todos descendientes de ese mismo tronco, pues entonces obviamente todos se tienen que sentir bendecidos en esa bendición de Abraham, porque todos son descendientes de él. Hay una alianza con Abraham, hay una alianza de Dios con Abraham. Todavía no es una alianza con el pueblo, sino una alianza de Dios con nuestro Padre. Entonces, por ese lado, también ya podemos estar tranquilos y seguros. Luego también el territorio. Podemos estar tranquilos acá porque ya Yahvé le prometió este territorio desde Dan al norte hasta Berseba en el sur, una franja larga y un poco ancha,